Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gabriela Costa, yo soy médica residente en neurología. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los nervios craneales. Esta es la primera clase de los 12 nervios craneales que vamos a ver. Y vamos a arrancar con el nervio olfatorio o el primer par craneal. Bueno, como vemos en la primera imagen, como a modo de introducción, tenemos un corte sagital, ¿sí? En el cual podemos ver todo esto que está con un color amarillo, el nervio olfatorio. Como sabemos, a modo introductorio, el nervio olfatorio es un nervio sensorial que se va a encargar de uno de los sentidos, que es el olfato, ¿sí? Entonces, este nervio craneal, al ser un nervio sensorial, tenemos que pensar a describirlo desde, digamos, donde tiene los receptores. En el caso del nervio olfatorio, va a estar ubicados a nivel de la mucosa olfatorio, en el techo de las fosas nasales, ¿sí? Y cómo este inicio de receptor va a tomar las descargas nerviosas que van a interpretar los distintos olores, ¿sí? Y cómo esta señal se va a dirigir hasta el sistema nervioso central, ¿bien? Todo ese trayecto es el que vamos a describir ahora, hablando del nervio olfatorio, ¿bien? Bien, bueno, a modo introductorio de todos los nervios craneales, sabemos que son troncos nerviosos del sistema nervioso periférico, cuyo origen se encuentra dentro del cráneo, ¿sí? Más que nada a nivel del encéfalo y a nivel del tallo encefálico o tronco del encéfalo. Tiene una característica común, los pares craneales, que van a salir por agujeros o forámenes del cráneo, por eso tienen ese nombre, y van a inervar a distintas estructuras corporales. Bien, eso es a modo introductorio de todos los nervios craneales que vamos a ver. Siguiendo con las generalidades, cada nervio craneal se va a distinguir por un número romano, que ese número lo va a tener por donde se comenzó la descripción anatómica, ¿sí? Los números van a indicar el orden en que los nervios van a salir del cráneo, ¿sí? Y los nombres van a destacar una función o distribución. En el caso de hoy, que vamos a ver el nervio olfatorio, la distribución obviamente va a ser primeramente en el techo de las fosas nasales, que es donde están ubicados los receptores, que ahora vamos a ver bien a continuación, y va a ser el primer nervio craneal que sale del cráneo, ¿sí? Que se describió. ¿Cómo vamos a estudiar cada uno de los pares craneales? Primero tenemos que saber qué tipo de nervio va a ser, ¿sí? A modo de generalidad, sabemos que los nervios craneales pueden ser nervios puramente sensoriales, como es en el caso del nervio olfatorio, pueden ser nervios motores y pueden ser nervios sensitivos también. O en el caso de que tengan ambas funciones, pueden ser nervios mixtos. Bien, vamos a describir el origen real, el origen aparente, los órganos que inerva y cómo se evalúan esos nervios. En cuanto al origen real, quiere decir dónde está ubicado el núcleo principal de origen del nervio craneal, que por lo general está ubicado a nivel del encéfalo o tronco del encéfalo. El origen aparente vamos a describirlo más que nada porque va a ser el lugar donde lo vemos salir del cráneo a ese nervio. ¿Bien? Y bueno, los órganos que inerva es dependiendo qué parte craneal estemos hablando, y la evaluación, cómo se va a evaluar clínicamente ese nervio para poder ver si están afectadas o no sus funciones. Bien, el primer par craneal o nervio olfatorio, el tipo de nervio es sensitivo especial, o sea, o nervio sensorial, porque trae la información del olfato. En cuanto al origen real, van a ser las células bipolares de la mucosa olfatoria, que está ubicada en la porción superior de las fosas nasales. El origen aparente, es decir, donde lo vamos a ver salir del cráneo, va a ser a nivel de la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides, que ahora vamos a ver a continuación en un dibujo donde está ubicado la lámina cribosa. Los órganos que va a inervar, en este caso van a ser las dendritas,
las dendritas son parte de la neurona, de estas células bipolares que están ubicados a nivel del epitelio de la mucosa olfatoria, justamente en el techo de las fosas nasales. ¿Y cómo se va a evaluar este nervio? Por medio de la percepción de los olores. Bueno, acá estamos viendo una imagen de un encéfalo, donde se ve los dos hemisferios cerebrales. Es una vista inferior, donde vemos parte del tronco del encéfalo, en este caso estaría el mesencéfalo. Y indicada por esta flecha roja, vemos acá el bulbo olfatorio, ¿sí? Ahora vamos a distinguir bien las distintas partes del nervio olfatorio, pero una de las partes del nervio olfatorio es el bulbo olfatorio, y es lo que estamos viendo acá, bien pegado a esta superficie de corteza cerebral, que es la corteza frontal, ¿sí? Bien. Acá tenemos una imagen de endocráneo, donde sacaron la parte superior de la calota, y el endocráneo, como vamos a ver en el video que va a ser sobre endocráneo directamente, que tenemos el cráneo dividido en tres regiones, ¿sí? Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. En el día de hoy, como estamos viendo el primer par craneal, ¿sí? Vamos a prestarle atención a esto que está pintado de color amarillo, que es la lámina cribosa, ¿sí? La lámina cribosa del etmoides, que es un hueso que forma parte de la cavidad craneana. ¿En qué lugar aproximado? En la fosa craneal anterior del endocráneo. Ven acá, esta fosa cribosa tiene ese nombre porque tienen como agujeros por donde van a pasar estos filetitos de nervio olfatorio, y se va a dirigir a inervar la mucosa olfatoria ubicado en el techo de las fosas nasales. Bien. Como dijimos en la imagen que les mostraba como modo introductorio, tenemos en este corte sagital, ¿sí? Este sería el hueso etmoides, y cómo están atravesando la lámina cribosa estos distintos filetes que forman parte del nervio olfatorio, ¿sí? Esta mucosa olfatoria que está a este nivel, ¿sí? Está localizada en la parte superior de la cavidad nasal, por encima del cornete superior, ¿sí? Este sería el cornete superior, y las prolongaciones centrales, más que nada finas, van a formar estas fibras olfatorias que van a pasar, como vemos acá en el dibujo, a través de la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Van a penetrar la lámina cribosa y van a ir formando el denominado bulbo olfatorio, que es esto que vemos acá, ¿sí? Entonces el bulbo olfatorio va a recibir axones, los axones forman parte de la neurona, va a formar el bulbo olfatorio, y a su vez ambos bulbos olfatorios pueden estar conectados con su contralateral por medio de axones, ¿sí? Se continúa el bulbo olfatorio por ese trayecto de sustancia blanca, de este nervio llamado tracto olfatorio, que este tracto olfatorio es una banda estrecha de sustancia blanca que tiene este trayecto que es desde el extremo posterior aproximadamente del bulbo, y se va a dirigir todo por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal, como veíamos en la otra imagen, ¿sí? A su vez va a perforar la sustancia perforada anterior y va a formar dos estrías olfatorias. Y acá vemos en el dibujo que también lo está graficando. ¿Bien? La estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. ¿Bien? En este dibujo también estamos viendo cómo es el trayecto del nervio olfatorio. Primeramente tenemos la formación del bulbo olfatorio, ¿sí? Que se ve acá en color verde. Se continúa por medio del tracto olfatorio,
¿sí? Y a nivel de esta región, que donde está ubicada la sustancia perforada anterior, se divide en dos estrías, una estría medial, ¿sí? Y una estría lateral. La estría lateral, como vemos acá en el dibujo, se va a dirigir a estas áreas ubicadas en el lóbulo piriforme y que están representadas por estas áreas 28, que está formando la corteza entorrinal, ¿sí? Y que también el área 27 y el uncus del hipocampo también estarían representadas en este dibujo, ¿sí? A este nivel, más que nada en el uncus del hipocampo y en el área esta que se ve acá, 27, que forma parte de la región prepiriforme y periamigdalina, forma parte de lo denominada corteza olfatoria primaria, ¿sí? Acá es donde se van a hacer las distintas sinapsis para el reconocimiento de los distintos olores, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen de cómo va este nervio y cómo es su trayecto, tenemos los receptores olfatorios, que son células bipolares ubicadas en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal, en el techo de las fosas nasales. Va a haber prolongaciones periféricas que van a recoger esos estímulos, y las prolongaciones centrales finas son las que van a formar después el nervio olfatorio. Van a atravesar la lámina cribosa del etmoides, como ya nombramos, ingresan al denominado bulbo olfatorio y se dirigen por medio de la cintilla olfatoria o tracto olfatorio, que lo pueden encontrar en los libros con ese mismo nombre, hacia la sustancia perforada anterior, donde nacen estas dos estrías olfatorias, la medial y la lateral, ¿sí? Y ambas llevan la información hacia la última región de este nervio, que es la corteza olfatoria, donde primariamente en las áreas prepiriforme y periamigdalina, y básicamente hacia el uncus del hipocampo y la corteza entorrinal, ¿sí? Esas van a ser la corteza olfatoria primaria, y es donde se va a integrar lo que fue recibido por medio de los impulsos nerviosos. Bien, en otro dibujo podemos ver las células olfatorias que están acá, la formación del bulbo olfatorio, el tracto olfatorio a este nivel, y las dos estrías, la estría olfatoria lateral, que es esta de acá, y la estría olfatoria medial. Acá vemos como la estría olfatoria lateral se va a dirigir a la corteza olfatoria primaria a nivel del uncus del hipocampo, bien, que acá estaría el uncus del hipocampo, y la corteza entorrinal, que sería del área olfatoria primaria. Bien. Bueno, ¿y cómo vamos a explorar a este nervio? Al paciente le vamos a tapar una de las fosas nasales, obviamente con los ojos cerrados, y va a reconocer distintas sustancias. Se le hacen oler diferentes sustancias, una fosa nasal a la vez. Estas sustancias pueden ser, olores más fuertes, como cítricos. Usualmente en la consulta se suele usar tabaco, café o menta, pero también se pueden utilizar cítricos. Bien. ¿Y qué pasa cuando hay alteraciones en este nervio? La alteración principal, o una de las que más estuve escuchando últimamente, es la anosmia, que es la pérdida del olfato. ¿Por qué decimos que se estuvo escuchando últimamente? Porque uno de los síntomas que causa el COVID-19 es la anosmia, y tiene que ver con el método de infección de este virus, ¿sí? Porque se piensa que ingresa por la mucosa olfatoria y va a infectar, o sea, a hacer la infección por medio del nervio olfatorio, y por eso produce la pérdida del olfato. Bien. Si en cambio hay una disminución del olfato, se llama hiposmia. Se puede ver en intoxicaciones por cadmio,
también en pacientes con la enfermedad de Parkinson. Si hay una exacerbación, o sea, es decir, que esa persona huele más o siente más los olores, eso se llama hiperosmia, y se ve también en enfermedades como migraña o en la hiperemesis gravídica. Bueno, tenemos distintas alteraciones que pueden tener en el... Bueno, perdón, tenemos distintas alteraciones que puede tener el nervio olfatorio, como por ejemplo sentir olor desagradable, eso se llama cacosmia. Puede haber alteraciones en la identificación, como disosmia, o se pueden identificar olores, pero en forma anómala, que se llama tergiversación. ¿Sí? Por lo general, las alteraciones del olfato puede estar causado por infecciones renales, hepáticas, la enfermedad de Parkinson que ya la nombramos, algunas demencias, ¿sí? La diabetes también puede llegar a causar este tipo de alteraciones, y bueno, hay distintas causas que la pueden tener de ahí. Bien, me estaría pasando la diapositiva. Bueno, y seguimos con las alteraciones. En el caso de la anosmia o la pérdida que habíamos nombrado al principio, puede haber causas bilaterales, como la rinitis, los pólipos o la sinusitis, o causas unilaterales, cuando hay afectación del nervio, del bulbo o la cintilla. O sea, tienen que pensar en lesión de cualquier parte del nervio que estuvimos nombrando hasta recién. Esas serían causas unilaterales de lesión de este nervio. Y por lo general, cuando hay causas unilaterales, son causadas por tumores, más que nada los nasofaríngeos, o algunos tumores frontales basales. Pero hay otros también de estirpe por ahí no tan malignas, que son por ejemplo los meningiomas, o algunas alteraciones o tumores pituitarios, que también pueden afectar el nervio olfatorio. También un traumatismo de cráneo con una fractura de la lámina cribosa puede causar una lesión en el nervio olfatorio. Bien. Bueno, esto fue todo con respecto al nervio olfatorio. Es un nervio cortito y es el primer nervio craneal que vamos a ver. Espero que les haya gustado y bueno, los veo en el próximo video. Muchas gracias.